Entonces, chicos, las veces que ustedes están haciendo esto de quitarle un elemento, ¿qué pasa si vuelvo a repetir? Ahora num vale 263. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer num igual a num entre 10? Que le quito el 3. ¿Qué pasa si con un 26 vuelvo a aplicar lo de arriba? Que le quito el 6. ¿Qué pasa si vuelvo a repetir? Le quito el 2 y se convierte en 0. Entonces, este de acá es precisamente para cada una de las veces que yo hago num igual a num entre 10 para quitarle un dígito, antes voy acumulando un 1. Entonces, si tiene 4 veces que quitarle un dígito, entonces 4 veces voy a acumular un 1, por tanto el resultado va a ser 4. Y ese while o ese for o esa recursividad van a parar cuando el número se convierta en un 1. Perdón, en un 0. ¿Ok? Entonces, básicamente eso yo lo hice con un while, me parece que es lo más simple. Lo podrían hacer con recursividad, queda bastante bien. Vamos, les muestro el código. Chicos, ahorita estoy en Dev C++, ¿de acuerdo? Estoy en este momento con el código de cantidad de dígitos. Entonces, esto es precisamente la solución. Él recibe un entero, ¿ok? Y ese entero, si yo lo divido por 10, es equivalente a la división entera, la cual en Python existía, que era un doble slash. Ahora el doble slash, vean que en C y C++ es un comentario. Por tanto, no van a encontrar una división entera. La división entera está dado por los tipos de datos que estoy operando. En este caso estoy operando num, ¿qué tipo es? Entero. 10, ¿qué tipo es? Entero. Por tanto, mi resultado va a ser entero también. Ahora, chicos, simplemente hago un acumulador acá, hace inacumulador igual que 1 y pregunto si el número es mayor que 9. Esto difiere un poquito de lo que les acabo de explicar en la pizarra. ¿Por qué? Porque yo les dije, no, empiecen en 0 y cada uno de los acumuladores va contando en 1. Y que cuando el número, mientras el número sea mayor que 0, ustedes van contando 1. Voy a hacerlo así primero, ¿de acuerdo? Tal como les expliqué en la pizarra. Entonces, yo tengo aquí una variable, chicos, simple, acumulador, que para cada iteración sumo 1. Pero ¿qué hago yo en cada iteración? En cada iteración sumo 1 y le quito la unidad al número. De esta manera, número igual a número entre 10. Eso lo que va a hacer es que el número vaya y se convierta en 0 en algún momento. Entonces, conforme le voy dividiendo entre 10, se va convirtiendo o llegando a 0, y cuando llega a 0, ya 0 no es mayor que 0, termina y retorno acumulador, y con eso hice la cuenta de dígitos correspondiente. Ahora, vamos a ver. Aquí, chicos, lo estoy probando en el main. Cantidad de dígitos de 123.456. Esos tienen 6 dígitos. Por tanto, voy a correrlo para que vean que efectivamente me va a decir que son 6 dígitos. Ok, aquí está el resultado y pueden ver cantidad de dígitos 6. ¿Todo bien? Ahora, ¿por qué está malo mi algoritmo? Porque si le mete un cero, le daría cero. Claro, y los ceros tienen un dígito, ¿cierto? Es porque mi Sí, condición de parada, gracias, Cristian, es porque mi condición de parada es que el número sea mayor que 0. Entonces hay varias soluciones de eso, tal como yo lo hice. Yo paro mis iteraciones, paro el while mientras el número sea mayor que 9. Es decir, cuando tenga 2 dígitos. Ya cuando llega a un número entre 0 y 9, paro y retorno acumulador. Pero entonces lo que hago es que en lugar de empezar acumulador en 0, lo empiezo en 1. Y ya con eso me funciona para cualquier número entero positivo. Sea que tenga solo un dígito o sea 0, que es el caso que me está dando problemas. Si me pasan un 0, viene hacia acumulador igual a 1. ¿0 es mayor que 9? No. Se sale y retorna acumulador. ¿Cuánto valía? 1. Esa es una forma de solucionarlo. La otra forma es igual, con 0, como lo tenía en un inicio, y fácil. Aquí al inicio preguntan, if número es igual que 0, return 1.
¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué pasa cuando me pasan un 0? De ahí, entra este if, return 1, ¿y qué hace el return en cualquier algoritmo? Termina, ahí para. Entonces, simplemente si es un 0, termina, paró, retornó el 1 que ocupaba y acabó. Y para el resto de casos, cuando no es 0, tengo la solución que me funciona. Las dos son perfectas. Ahora, nada más yo sí les pediría, chicos, por una cuestión de decencia, por una cuestión de claridad en su código, ven que esta primera sentencia que puse ahí en la línea 49 es algo muy particular de mi decisión como desarrollador. Yo les recomendaría que le pongan aquí un comentario. Les pongan aquí, condición cuando el número es 0, siempre retorna 1. Para todos los demás casos está el algoritmo, las instrucciones que continúan. Es decir, pongan ahí un comentarito fácil, chicos, de que ustedes lo vean o cualquier otra persona lo vea y diga, ya sé por qué puso esto acá. ¿De acuerdo? Porque imagínense que yo les pase este código a ustedes dentro de unos 10 años y ustedes empiezan, ¿para qué este mae puso esa línea ahí? Qué vara más rara. ¿De acuerdo? Entonces ya con un comentario ayudan al que vaya a ver el código o a ustedes mismos en los días, a los meses que tengan que venir a corregir algo y tienen un comentario. Para este tipo de instrucciones que son como condiciones que ustedes ponen muy pensadas solo en su cabeza, porfa pónganle un comentario. ¿De acuerdo? Es una recomendación. No es de que no les vaya a funcionar como sin comentario. Ya con esto, chicos, soluciono mi caso problemático que era con 0. ¿De acuerdo? Los que me preguntaron los que me dijeron que tuvieron problemas con esto, ¿todo bien o tienen más dudas? No, no, todo bien, profe. Ok. Chicos, ¿alguno otro que tuvieran problemas? Profe. Víctor, adelante. Bueno, yo sí lo logré hacer, nada más que tenía una duda. Por ejemplo, si ponía un número superior a los 10 dígitos ahí, me tiraba que solo tenía 10 dígitos. ¿Por qué pasará eso? Porque no cabe en memoria. Por el int, ¿será? ¿Por qué es? Porque en 4 Ah, bytes ya, no sí, puede más o representar menos. ese número. Entonces lo que hace es cortarlo. Sí, sí, algo. Trataste de meter, por ejemplo, ocupaba Ajá, sí. 7 bytes y tenías 4, una tontería así. Entonces, al final lo que hace es agarrar lo que cabe en los 4 y por eso te decía 10. Ah, ya, ya. Sí, con razón, algo así pensé que pasaba, pero mejor pregunté para estar seguro. Está bien, Exacto. gracias, profe. Pura vida, es una cuestión de memoria de que no cabe. Ahí lo que podrías hacer es intentarlo con un long int para darle más tamaño, pero si ya es un número más grande, inclusive podrías pensar en otras soluciones, como pasarlo a string y empezar a trabajarlo diferente como string. Porque en un número se te van a acabar los dígitos, ¿verdad? Por la cuestión de la memoria. Pero perfecto. ¿Qué más, chicos? Profe, hay una que se llama sumar dígito. Es que en esa, creo que es la última de algoritmos numéricos. Ajá, esa. En esa no entendí qué hacer al final con el acarreo. O sea, si tenía acarreo se lo sumaba al de la par y así, pero si al final tenía acarreo y solamente me quedaba un número, le sumaba todo lo que me sobraba a ese último, como... Ah, sí, de hecho era de esa forma. Ya te hago un ejemplo. Voy a pasarme la pizarra y te explico cómo. Ok. Chicos, estoy en la pizarra. Ese es sumar dígitos. Les daba un número y un dígito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo mi prueba o mis pruebas, una de las más vacilonas que hice fue con 789 y le sumé un dígito, por ejemplo, bueno, un dígito alto, un 8. Entonces, la idea era que a este 9 le sumáramos un 8, luego a este 8 le sumáramos un 8 y a este 7 le sumáramos un 8, pero que fuéramos también acarreando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacían 9 más 8, les daba 17. Ponen el 7, llevan 1. Esto me quedó como un 1, entonces voy a hacer unas flechitas nada más. Okay. Luego, chicos, sumaban 8 más 8, 16, más el 1 que acarreaban, entonces les daba 17.
ponían el 7, llevaban 1. Y luego hacían 7 más 8, 15, más 1 que tenían aquí, 16. Ponen el 6 y la pregunta que me están haciendo, ¿qué hacíamos con el 1? Yo hubiera esperado que lo pusieran aquí, pero no les dije, entonces no se sientan mal si no lo pusieron. Fue culpa del profe que no les dijo, ¿verdad? Pero sí, la idea era que lo pusieran. Ah, ok, perfecto. Y podría ver su código un toque, es que el de usted se ve como más pequeñito del que hice yo. Claro, ya, de hecho lo voy a explicar aquí para que vean la idea que tuve en mi solución y ahorita ya les muestro todo. ¿Vale? Entonces, chicos, yo más o menos lo que hice fue, primero, vean que estoy sumando dígito a dígito, es decir, no sumo el 789 más 8, sumo el 9 más 8. Entonces, lo que primero tenemos que tener claro es cómo hago para obtener solo el 9. Para obtener solo la unidad de un número, para obtener solo esa unidad, yo lo que hago es el número 789 módulo 10. Entonces es como cuando la niña nos enseñaba, haga la división de 789 entre 10 y lo que decía, el 7 no me alcanza, 78, 7 veces. 7 por 10, 70. ¿Cuánto le sobró? Ah, niña, me sobraron 8. Ok, ahora baja el 9. Si tiene 89 manzanas y los va a repartir entre 10 viejitos, ¿cuánto le da? Ok, me da 8. Ok, 8 por 10, 80. Listo. Lo resta y le da un 9 acá. Esto de aquí, eso es el módulo, es el residuo de la división entera. ¿De acuerdo? Entonces, eso que les enseñaron en el kinder, ahora ya no tienen que hacerlo así como yo lo hice en la pizarra. Ahora nada más lo que hacen es el número módulo, el divisor que ocupan, y eso va a ser el residuo de la división entera. Se le llama el módulo. Si le hacen módulo 10, lo que están haciendo es obteniendo las unidades. Porque si yo divido todo este número entre 10, fijo me va a sobrar lo que esté en las unidades. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es una variable. Hice una variable por comodidad. Entonces puse aquí operación igual que el número módulo 10. Ya sabemos que eso me da el 9. Y a ese número módulo 10 le sumo el dígito y le sumo el acarreo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sumando el acarreo que llevo aquí, que lo empiezo en 0, más el 9, más el 8. Luego, la siguiente iteración, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo que viene interesante, chicos. Lo interesante es que voy a quitarle el 9. Como ya trabajé con el 9, la siguiente iteración es lo vuelo y empiezo a trabajar con un 78. Para que este algoritmo la próxima vez agarre el 8. Cuando yo haga un módulo 10. ¿Por qué? Si me quito este 9 de aquí, ¿cómo me va a quedar 78 módulo 10? ¿Qué sobra? Sobra las unidades y obtengo el 8. Si yo empiezo a repetir eso hasta que el número se convierta en 0, listo. Voy construyendo mi número. Y ahí es donde viene la segunda cuestión interesante. Tengo que construir un número. ¿Cómo hago yo para llegar de 789, sumando 8, 8 y 8, a cada uno de los, para llegar a 1677? Chicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La primera vez que yo hice la suma de 9 y 8, esa primera vez me dio 17. Entonces, yo lo que hago es 9 más 8 más el acarreo 0. 0 más 9 más 8, 17. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar el 7. Ya sabemos cómo de un 17 agarrar el 7 con módulo 10. Entonces, yo agarro el resultado, módulo 10, y este 7 de acá lo voy a multiplicar por 10 a la 0. Luego voy a sumar el resultado de acá, este otro 7, por 10 a la 1. Luego voy a sumar todo este resultado que llevo más este 6 por 10 a la 2. Y finalmente voy a sumar este 1 por 10 a la 3. Si ustedes hacen eso, chicos, les va a quedar 7 por 1 más 7 por 10 más
6 por 100 más 1 por 1000, que sería 1000 más 600 más 70 más 7 es el 1677 que tenemos acá. Entonces, vean todo lo que tengo que hacer yo en una iteración de mi código. Tengo que hacer una operación para sacar cuál va a ser el 17 o el 7 que ocupo. Tengo que llevar un exponente porque vean que cada iteración yo empecé 10 a la 0, la siguiente iteración 1, la siguiente iteración 2 y la última iteración 3. ¿De acuerdo? Además, tengo que hacer mi número más pequeño en cada iteración, pasar de 789, quitarle el 9, pasar de 78, quitarle el 8, pasar de 7, quitarle el 7 hasta llegar a 0 y parar. Pues son las cosas que yo tengo que hacer en mi código. Yo lo hice con varias variables para que les quedara mucho más claro. Y les muestro entonces el código para que tal vez me entiendan mejor la idea que tuve. Chicos, estoy ahorita en el código, se llama sumar dígito. Lo que hago inicialmente es, cuando la entrada es 0, retorno dígito. Es decir, me pasaron número 0 y el dígito es 0. Entonces, y el dígito es cualquier cosa, entonces retorno cualquier cosa que sea el dígito. 0 más el dígito me va a dar el dígito, cualquier dígito que me hayan pasado. Y eso lo hago precisamente para olvidarme de que tengo una condición especial cuando el número es igual que 0. Así mi while dice, while num sea mayor que 0. Yo ya sé que si me pasaron un 0, lo atendí aquí. Y que la única forma de que este while va a llegar a ser 0 es porque yo voy deconstruyendo el número, yo le voy quitando las unidades. Cada iteración le quito una unidad, perdón, la unidad. Entonces voy haciendo mi número más pequeño hasta que llegue a ser 0. ¿Claros con la línea 79? Es para olvidarme de que tengo un caso especial con el 0. Lo quito de una vez, mi primer línea de código. Luego, chicos, les dije que ocupaba un exponente porque yo voy a multiplicar cada resultado por 10 a la exponente. Luego, necesito un resultado que es donde voy acumulando el 7 por 10 a la 0, más 7 por 10 a la 1, más 6 por 10 a la 2, más. Ese es mi resultado. ¿Ok? Y finalmente, ocupo un acarreo, que ese acarreo es en cada iteración, va a valer 0, va a valer 1, conforme yo voy sumando y tengo acarreo. Es decir, si pasa del 9, si ya es decenas, entonces agarro el primer dígito, las unidades, y mi acarreo van a ser las decenas. Para eso uso esta otra variable. Y operación es nada más de que ocupaba hacer una operación medio complicadilla, digo yo, pero era para no tener que repetir el código varias veces. Este les explico mi variable operación. Ustedes ven que aquí tengo el resultado de acarreo y en las dos uso operación. Si yo no hubiera hecho esa variable, hubiera tenido que poner todo este código, todas estas tres variables sumándose, volverlas a poner aquí y aquí. Entonces, lo más fácil que hice fue una variable temporal aquí, operación, donde le pongo el resultado de esa operación y nada más la utilizo de aquí para abajo. Es por una cuestión de comodidad de código y además de no hacer dos veces la operación. Si yo pongo aquí esta operación completa y aquí esta operación completa, dos veces haría las dos sumas que estoy haciendo. Mientras que aquí la hice una vez y nada más la llamo ya el resultado de esa operación, ahorrándome y mejorando el rendimiento. ¿Ok? Pero bueno, chicos, ahora sí, viene el while. Mientras el número sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo le voy quitando unidades y en algún momento se me va a convertir en 0. ¿Cómo hago para quitarle unidades? Para eso está esa instrucción de acá. Quita la unidad. ¿Ok? Entonces, esa es mi instrucción del while que hará que en algún momento el while pare. Luego, lo que hago es operación, chicos, sumo las tres variables. Sumo la unidad del número, es decir, el primer dígito del número, más el dígito que me están pasando, más lo que llevo de acarreo. Vean que la primera vez el acarreo vale 0. Yo empecé acarreo en 0. Por tanto, aquí nada más lo sumo y sin ningún problema. Sumará 0 o sumará 1. El resultado que va a ser la operación módulo 10, es decir, si me dio un 17 esto, como en el ejemplo que les di en la pizarra, si me dio un 17, yo lo que voy a agarrar es solo el 7. Entonces hago el resultado anterior, 17 módulo 10, 7 por 10 a la exponente. Entonces, ¿el exponente cuánto vale? Vale 0.
y la siguiente iteración vale 1, luego 2, luego 3, 4, 5, hasta n. ¿Ok? Luego de eso, calculo el acarreo. ¿Quién es el acarreo? Operación entre 10. Chicos, por ejemplo, si me dio un 17, ¿qué pasa si yo hago 17 entre 10? ¿Eso va a ser igual a qué? Igual que 1. Si me dio 25, que jamás me va a dar 25, pero si me dio 25 y le hago división entera a 10, ¿cuánto me va a dar? 2. Entonces, lo que estoy agarrando es las decenas. Este número, operación, como estoy sumando dígitos, nunca va a ser mayor que 19. De hecho, el mayor que puede ser es 9 más 9. Entonces, simplemente lo divido entre 10 para llevar el acarreo. Chicos, acá nada más incremento el exponente porque recuerden que cada iteración suma 1 y 1 y 1 y 1 para poder hacer exponente a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, etc. Todo esto bien. Cuando termina mi while, yo tengo en resultado todo el resultado completo de la última iteración. Porque vean de que yo sumo el resultado, aquí me va quedando el resultado parcial de cada iteración sumado, es una suma lo que voy haciendo, pero el último no le sumé el acarreo que llevaba. Como ahora que me preguntaron, profe, ¿hay que poner el número o no hay que ponerlo? La respuesta era que sí, aunque yo no les di la indicación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que sea lo que sea que el último número me haya dado, que la última suma me diera acarreo o no, eso vale 1 o vale 0. Por tanto, cuando se sale del while, yo a lo que sumé, le voy a decir, hey, súmele el 1 o el 0 que llevan acarreo, súmele eso por 10 a la exponente, para que lo sume al puro final, en el dígito más significativo del resultado. Y ese fue el algoritmillo que hice y sí funciona. Eh, Profe, bueno, no, diga. ok. Ahí qué pasaría, por ejemplo, que la suma de la operación, primero digamos que era un 120 y un 3 lo que me dieron. Entonces la primera suma da 3. Entonces, ahí en operación dividido entre 10 no me darían problema. Eh, operación dividido entre 10, Ajá, no, porque daría sería 0. 3 dividido entre 10, ¿no? Sí, no alcanza y da 0. Ve, te voy a hacer aquí un out al puro final. ¿De acuerdo? Ok. Out era 3 entre 10, ¿verdad? Ajá. Un segundo para cambiarle el idioma a este. Profe, se le escucha muy bajo. Ok, ahí mejor. Sí. Ok, entonces, aquí voy a ponerte igual un comentario, un string para saber de entre todas las impresiones qué es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, 10 entre 3, según el profe, perdón, 3 entre 10, según el profe, tiene que ser igual que 0 porque no me alcanza. Según el profe. Ah, bueno, sí, porque daría 0.3333 y es entero, entonces 0. Cierto. Exactamente, es por eso. Ajá. Sí. Yo le hice unos if ahí, por eso me quedó tan grande. Ah, para cortar eso, precisamente, claro. Ajá. Ya te entendí. No, pero como son enteros, debería darme 0. Vamos a corroborarlo, pero estoy casi seguro que sí. Si no, me llevaría una sorpresa no muy grata, pero debería ser 0. Ajá. Acá está, es este esferito de acá. Ujú. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, sí, como no alcanza, tenés toda la razón la idea que tuviste. Te va a dar un 0.333333. Como no cabe en memoria, solo la parte entera, te quita el 33333 y te va a dar como resultado en 0. Y esa es la división entera, siempre y cuando sea entero. Ok. Usted luego podría pasar como este archivo ya con las soluciones. Sí, ahora más tarde terminamos y lo subimos. Ok, gracias. Perfecto, con gusto. Daniel, adelante. Profe, la función de sumar dígitos solo sirve si el dígito es de un solo dígito, ¿verdad? No sirve con dos dígitos. Si no, haría problemas, creo.
Vieras que no daría tanto problema, o sea, la respuesta es sí, el problema era que recibiera un dígito, y el dígito es de 0 a 9, dígito decimal. Entonces, por ahí no hay problema porque era solo un dígito. Pero vieras que creo que sí funcionaría. Al menos Como esta la, solución de aquí sí como lo que funcionaría, sí solo que los pizarra. acarreos serían de 20 y resto, ¿verdad? Sí, Por por eso, ejemplo, como la que usted hizo en pizarra, daría entonces igual la del 170 y algo con el 888. bueno, voy a pasarme la pizarra y hacemos un ejemplo para que veas como digo que sí funcionaría, es de que no se va a caer. Daría una cuestión medio extraña, No, no, por eso, que dé el resultado. exacto, sí va a dar un resultado. Ve, estoy en la pizarra ahorita. Digamos que vamos a hacer 789 y le vamos a sumar un 20. Ujú. Pues más 20, más 20, más 20. ¿Qué es lo que haría? Agarrarían 29, pone el 9 y lleva 2. Luego, hace 20 más 8, 28. Más 2 que llevaba de acarreo, 30. Pone el 0, lleva 3. Luego haría 10 más 20, 30 nuevamente. Pone el 0, lleva 3 y al final el acarreo le da 3. No me quedó tan divertido. Voy a sumarle 150. ¿De acuerdo? En Sí. lugar de 120, voy a sumar 150. Es que yo no la pude hacer porque, por eso mismo, porque yo la estoy intentando que funcionara con cualquier cantidad de dígitos en los dos lados. Ah, igual cantidad de dígitos en los dos lados. Perdón, que... No, no, que tuviera cualquier dígito que usted quisiera, en dígito y en número. Ok. Si lo haces como el código que yo hice, sí funcionaría. Daría una cuestión como la que te voy a mostrar. Haría 150 más 9, 159. Yo siempre agarro nada más la unidad. Yo agarro el 9, lo pongo y acarreo el resto menos la unidad. Es decir, agarro lo que me dio 159, agarro este 9 y es lo que pongo en el resultado. Y agarro este 15 y es lo que pongo en el acarreo. Mm, Entonces sí me va a funcionar. Luego voy a hacer 15 más 8, 23 más 150, 173. Lo mismo, 173. Agarro el 3 y lo pongo en el resultado. Agarro el 17 y lo mando para el acarreo. Luego viene la misma historia. 17 y 7, 24. Más 150, 174. Entonces viene y hace, agarra el 4, lo pone y en el acarreo manda un 17. Ahí se salía del while y yo lo que hacía era, ok, agarre el acarreo solito y lo multiplica por 10 al exponente que llevaba. Llevaba 0, 1, 2, 3 por 10 a la 3. Entonces haría 17 por 1000, 17,000. Entonces llevaba un 400, 4000, perdón, un 439 más 17,000 me daría 17,439. Y ese sería el resultado, que al menos el algoritmo que yo hice, como lo pensé, funcionaría de esta manera. Entonces tendrías un resultado de ahí aceptable. Estoy poniendo las unidades y acarreando el resto. Sí, no, yo lo que estoy intentando era agarrar primero el 0, después el 5, después el 1 y ya todo eso al final sumarlo. Eso es lo que yo estoy Ah, ok. intentando. Era otra historia. Ya te Sí, lo entendí. hice diferente. Perfecto, perfecto. Ok, No, no, está bien. de esta Gracias. forma se funciona. Pura vida. Creo que va Mónica y luego va Vale. ¿Está bien? Profe, digamos, con ese código no habría un problema si yo pongo un número que tenga un cero, o sea, 1050, por decirle algo, con lo de la condición de parada en el while. No, porque yo no pregunto por el dígito. Entonces, ve por ejemplo, creo que me estás diciendo esto, 1050. Entonces le vamos a sumar un 1. Entonces él lo que hace es 1050. Mi condición dice, while num sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces, la primera iteración hace con 1050, me dijiste, ¿verdad? Sí, Sorry. igual funciona, profe, mientras tenga Sí, un sí, cero sí. por ahí. Bueno, pongámosle varios para hacerlo más divertido. Entonces, lo que él hace es, ok, 1050, hace lo que tiene que hacer, que es sumarle 1 al 0 y no acarrea nada, ¿cierto? Y luego lo que hace es eliminar el 0. Entonces, ¿cuánto vale num? 105. Luego hace lo mismo que hacíamos y quita el 5. ¿Cuánto vale num? 10.
Luego Mm, quita el 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ves, yo no estoy preguntando por el dígito, estoy preguntando por todo el número. ajá. Y como nunca es permitido que un número tenga ceros adelante, como por ejemplo 010, eso no existe. Ujú. Entonces, yo pregunto por todo el 10, no solo por este de aquí. Cierto, cierto. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Pura vida. Adelante, ¿vale? Profe, yo solo tenía la duda de si en estos algoritmos podíamos utilizar como los anteriores. Por ejemplo, el de cuentadígitos y solamente generar un número y es como una suma normal, ¿no? Vamos a ver si te Eh, entendí. Me voy a devolver al código a ver si te entendí la pregunta. Es, por ejemplo, si aquí estoy en el código, ¿verdad? sí, Ok, si aquí hicieras int contador igual que cuenta dígitos. sí, exacto. Y generar un número que, por ejemplo, si es 120 y hay que sumarle 8, generar un 888 y hacer una suma normal. Sí, de hecho, siempre piensa en esto. Vale, siempre piense esto. Digamos que aquí le voy a pasar num. Siempre piensa en esto. Cantidad de dígitos. Si lo programamos correctamente, yo voy a ir a fijarme cantidad de dígitos que retorna. Dice, cantidad de dígitos retorna un entero. Entonces, sea lo que sea que programaste ahí, ¿en qué se va a convertir esto? Entero. Entonces lo puedes usar como entero donde quieras. Lo puedes tomar las veces que quieras, donde quieras. Siempre ten en mente de que si programaste que te retorna un entero, vas a esperar ahí un entero. Por eso es que puedo hacer int contador igual a cantidad de dígitos. Igual le puedo sumar cosas, le puedo restar cosas, le puedo volver a llamar con otro número las veces que yo quiera. Aquí al final de cuentas, ¿qué estaría haciendo? Sumando 4 enteros. El entero que se me convierta a esto, más un 63, menos un 2, más el entero en que se me convierta a esto. Entonces, siempre piensen de que la función que ustedes hicieron la pueden utilizar según los tipos que están retornando. En este caso, retorna un entero, lo puedes usar como un entero. Solo tenés que tener un cuidado. Ojo. ¿Qué pasa? Voy a inventarme una funcioncita aquí abajo. Se va a llamar test. Esa funcioncita, inclusive aquí abajito de esta, ¿de acuerdo? Int test. No recibe nada. Simplemente hace un return de 1. ¿De acuerdo? Si yo corro esto, yo esperaría que reviente. ¿Ves? Revientan test. Y es porque lo definí, declaré y definí. Declaré la función, declaré el procedimiento debajo o mucho más abajo de donde lo estoy llamando. Yo lo estoy llamando en la línea 85 y él está declarado en la línea 99. Entonces el compilador de C hace una compilación en secuencia. Empieza desde arriba, aquí empieza a compilar, compila test y dice, hey, pero yo ahorita no he compilado test. Aún no lo he compilado, por tanto no existe. Y te da este error. Entonces, lo que tenés que hacer es muy fácil. Solución cochina, pero funciona. Control X a esto, Control V arriba, para que cuando el compilador venga compilando, se tope primero a test y luego ya lo compile sin ningún problema. Entonces yo aquí compilo y él debería de compilar, si no cometí un error en otro lado, pero creo que está bien. Perfecto, compiló y corrió y ahí está el resultado. Pudiste llamar y utilizar test. Pero ¿qué pasa? Que esa función, esa no me gusta. Yo no debería estar pendiente de cómo, del orden de mis funciones. Yo hago mis funciones a como yo creo que las necesito y en el orden en que yo quiero que estén. ¿Cómo hago para solucionar eso? Ahí me daría error. Repito, voy a compilar para que vean que me da error por el orden de las funciones. Lo que les había explicado era si ustedes quieren avisarle al compilador, entonces simplemente vengan y pongan acá int test, punto y coma, compilan y aquí ya obtienen el resultado, porque el prototipo de función le está diciendo al compilador de que más abajo se va a encontrar una función test y ya no te da error. Entonces, con tu pregunta, la respuesta es sí. Puedes usar sumatoria como un entero, promedio como un double, máximo como un int, más repetido como un int
incrementar posición no lo puedes sumar, restar ni nada por el estilo. Es un void, pero sí lo puedes llamar en cualquier función, solo que no lo puedes operar con nada porque no retorna nada, retorna un void. Entonces aquí en test ya viste cómo lo utilicé y sin ningún problema esto es igual a un 1, que es lo que me va a retornar test en este caso. Vale, te respondí la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Es que me parece como una solución mucho más sencilla solo hacer eso. Con contador, sí, también era una buena idea. Con cuenta dígitos. Pero excelente. Así aproveché y expliqué eso del prototipo. Más bien que dicha que me preguntaste. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Algún otro? El de más repetidos, profe. ¿Cómo? Yes. Vamos a ver. Apariciones más repetidos, ya sé cuál es. Era que me dijera cuál de un arreglo estuviera más repetido, ¿cierto? Sí. Correcto. Ok, me devuelvo a la pizarra y les explico. Ok. Yo hice dos funciones, de hecho, chicos. Mis dos funciones, bueno, recordemos antes que yo tengo un arreglo y que un arreglo les expliqué que eran posiciones de memoria seguidas. Tengo un 1 por aquí, tengo un 3, tengo un 2, vuelvo a tener un 1, un 2, un 4 y un 1 nuevamente. Supongamos de que ese es mi arreglo. Entonces, yo lo que quiero hacer es ver quién aparece más. Entonces, el 1 aparece 3 veces, ¿cierto? 1, 2, 3 veces. El 2 aparece 1 y 2 veces. El 3 aparece una vez. Y el 4 aparece una vez. Por tanto, en este caso, yo podría o debería retornar un 1 como el número que más se repite. Si existiera aquí otro 3, aquí otro 2, entonces tanto el 1 como el 2 se repiten 3 veces, ¿cierto? Por tanto, yo les di la opción, cualquiera de los dos que retornan, el 1 o el 2, porque son los que más se repiten y se repiten igual cantidad de veces, 3. ¿Ok? Bueno, ya entendiendo qué es lo que les había pedido, en este caso no voy a poner el 2 para que vean cómo lo hice con el caso de que solo el 1 se repitiera más veces. Primero lo que hice, chicos, fue una función, un procedimiento que se llama apariciones. Apariciones lo que hace es decirme cuántas veces aparece un dígito. Entonces, apariciones recibe el arreglo que voy a leer, la lista. Luego recibe el size por aquella cuestión de que teníamos que pasar el tamaño y que en 6 C++ el tamaño de un arreglo estático es complicado. Entonces, lo mismo que hemos pasado, arreglo para recorrerlo, el size para ver de qué tamaño es y el valor que quiero ver cuántas veces aparece. Entonces, yo le paso este arreglo, le digo que el size es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le digo que el size es 7 y digo, hey, vaya, busque las apariciones del 1. Al final hace, ¿este es el 1? Sí, sume 1. ¿Este es el 1? No. ¿Este es el 1? No. ¿Este es el 1? Sí, sume otro 1. ¿Este es el 1? No. ¿Este es el 1? No. ¿Este es el 1? Sí, sume otro 1. ¿Cuántos 1 sumé? 3. Por tanto, apariciones de 1 en el arreglo me va a devolver 3. Apariciones de 2, lo mismo, chicos. Va preguntando desde el inicio del arreglo hasta el final. ¿Este es el 2? No. ¿Este es el 2? No. ¿Este es el 2? Sí, sume 1. ¿Este es el 2? No. ¿Este es el 2? Sí, sume 1. ¿Este es el 2? ¿Este es el 2? Al final sume 2 y me diría apariciones del 2 en este arreglo es 2 veces. Ese es el primer algoritmo que hice. Una vez de que tengo apariciones, me quedó súper fácil hacer mi algoritmo de quién se repite más. Vean qué vacilón. Un segundo para borrar esto de acá. Perdón, chicos, ¿me entendieron el de apariciones? Es cuántas veces aparece en el arreglo un número. Puede aparecer 0 o más veces. 0 si no está, es decir, ¿cuántas veces aparece un 65 aquí? De ahí empieza a recorrer preguntando dónde hay un 65, no lo encuentra y nunca suma un 1 para el 65. Entonces, por tanto, me va a decir de que el 65 aparece 0 veces. Ok, entonces, una vez de que yo tenía eso, esa función me quedó súper fácil, porque lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Empiezo
un contador, empiezo un for con i igual 0, donde i va a estar aquí. I igual 0. Entonces, yo lo que voy preguntando, llevo una variable index. Vean qué bonito me quedó este. Una variable index. Entonces yo digo, index usted va a ser igual que 0. Índice va a ser el índice desde 0 hasta n-1, donde va a quedar la respuesta a quién es el que aparece más veces. Entonces vean qué bonito. Yo voy diciendo i con un for i igual a 0, empiezo esto y no lo voy a llegar hasta el final, lo voy a llegar hasta el final menos 1. Es decir, i va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo hasta 6, pero yo no lo voy a llegar hasta 6, lo voy a llegar hasta 5. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, empieza con i 0 y yo lo que hago es el arreglo en la posición i es mayor al arreglo en la posición i más 1, pero no el 1 y el 3. Yo no quiero ver si el 1 es mayor que el 3. Yo quiero ver si las apariciones de lo que tengo en ellas es mayor que el anterior, que el siguiente. Entonces, chicos, apariciones del 1 en el arreglo, ¿cuántas eran? 3. Apariciones de arreglo i más 1, es decir, del arreglo en la posición 1, que es el 3, ¿cuántas veces aparece el 3? Este algoritmo me retornaba un entero, y el entero era la cantidad de veces que aparecía el 3 en todo el arreglo. Por tanto, me diría 1. Chicos, ¿quién es mayor? Apariciones de 3, de arreglo en la posición i, en la posición 0, o en la posición 1. Claramente es mayor un 3 que un 1. Por tanto, yo lo que digo es, si es mayor, entonces index se mantiene en 0. Voy a darle vuelta a estos números para que vean qué es lo que va a pasar. Igual para empezar el algoritmo, 3 y 1. Chicos, ahora yo voy a preguntar, ¿cuántas veces aparece lo que está en la posición i, que es 0? ¿Cuántas veces aparece en el arreglo? ¿Cuántas veces aparece el 3? Una vez. ¿Cuántas veces aparece el i más 1, la posición 1 del arreglo? ¿Cuántas veces aparece el 1 en el arreglo? Aparece 3 veces. Entonces pregunto, ¿es mayor 1 que 3? No, no es mayor 1 que 3. Ok, como no es mayor 1 que 3, entonces index va a dejar de ser 0 y ahora va a ser i más 1. ¿Cuánto es i más 1? 1 en este caso. Por tanto, ahora index vale 1. Es decir, voy guardando el índice del de mayor apariciones que me voy encontrando. La siguiente iteración, i ya no va a valer 0, i va a valer 1 porque lo hice en un for y se va aumentando solito cada iteración. Entonces la siguiente pregunta va a ser, hey, apariciones de la posición 1 es mayor que apariciones de la posición i más 1. 1 más 1, 2. Vamos a ver. Apariciones de 1, ¿cuánto me da? 3. Es mayor apariciones de 1 a la aparición de la posición 2, que es 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? 2 veces. ¿Es mayor apariciones de la posición 1 que de la posición 2? Sí, es mayor. Ok, entonces no cambie index. O bien le puedo decir, ponga index igual a i. Sin ningún problema le puedo poner eso. Es decir, en cada una de las iteraciones yo voy preguntando si las apariciones de este es mayor que la del siguiente. Si las apariciones de este es mayor que el siguiente. Si las apariciones de este es mayor que el siguiente. Este con el siguiente. Este con el siguiente. Cuando llego aquí, pregunto por el siguiente. ¿De acuerdo? Pregunta lo mismo. ¿Es mayor las apariciones de uno que el otro? Si sí, entonces hace el cambio del index. Si no, no hace cambio del index. Pero lo principal es que yo no llego i hasta el 6, a la posición 6. ¿Por qué? Porque si lo llego hasta la posición n-1,
voy a comparar la posición n-1 con la posición n, y la posición n no le pertenece al arreglo. Por tanto, mi for de comparación es for i igual a 0, mientras i sea menor que el size, el tamaño menos 1. Punto y coma, y más. Para que él empiece a recorrer desde esta posición hasta aquí, pero no se pase una más y me compare con algo que está fuera de él. ¿Claros o no claros? Bueno, tal vez veamos el código para que les quede un poquito mejor. ¿Está bien? Vamos a ver. Un segundo. Ahora sí. Ah, perdón, David, adelante. No había visto que tenía la mano levantada. Profe, tengo una pregunta. No tiene que ver con esta práctica. Es que, digamos, yo estaba haciendo el código en Visual Studios y me está dando un error de que se restaba 1 en algunos casos. Y después pasé exactamente igual el mismo código a Dev C++ y ahí sí me servía. No sé si tiene alguna idea que pueda hacer que no sirve en Visual Studio. ¿En Visual Studio Code? ¿O Visual Sí, Studio? sí. Como que en Visual Studio Code, como que me resta 1. ¿Te resta 1 a dónde? No te he entendido dónde te resta 1. Digamos, tengo el mismo código, pero en Visual Studio me está restando 1, o sea, como que hay un error ahí, no sé. Y en Dev C++ sí me sirve perfecto. Ah, ok. Si querés, lo vemos ahorita al final de la clase, los códigos, a ver qué se puede hacer. Ok, gracias. Pura vida. Ok, chicos, esta es mi solución del más repetido. Lo primero es, hice una función que se llama apariciones. Recuerden que estoy pasándole el arreglo y además el tamaño del arreglo, la cantidad de elementos. Siempre esto es lo que voy a ocupar cuando uso arreglos estáticos. O es una de las formas de hacerlo. Y lo que voy a buscar es un valor. Simplemente recorro todo el arreglo contando 1 cuando el valor que tengo es igual a la posición del arreglo donde estoy. Entonces, aquí voy recorriendo todo el arreglo preguntando, ¿la posición i desde 0 hasta n-1 es igual al valor? Sí, sume 1. Si no, no va a sumar nada. Al final retorno times, que es mi variable que empezó en 0 y va acumulando o contando la cantidad de veces que encontré el valor en el arreglo. Esas apariciones. Retorna un entero. Por tanto, esa función la puedo usar confiado de que me va a volver un entero. Y ahora sí viene el más repetidos. Yo nada más pregunto aquí si el tamaño del arreglo es menor o igual que 1, es decir, si es un arreglo con 0 o con solo un elemento, de una vez retorno arreglo en la posición 0. Nunca va a ser de 0 elementos porque no se pueden hacer arreglos de 0 posiciones. Tiene que ser de 1 en adelante. Entonces, nada más por si a alguien se le ocurre pasarme un arreglo de un solo elemento, no se me vaya a caer cuando pregunto por la posición i más 1, porque no va a existir. Entonces, lo que hice fue una validación de que si es un solo elemento, retorno de una vez, que es el que más aparece, porque es el único que aparece. Luego esta es mi variable resultado index. Ojo que yo voy guardando el índice, yo no voy guardando el valor. Entonces, chicos, acá muy simple lo que hice fue un for, solo que vean que el for lo llego hasta size menos 1, por lo que les explicaba en la pizarra. Yo estoy comparando con el siguiente, la posición actual con el siguiente, 0 con 1, 1 con 2, n menos 1 con n, pero no lo voy a llegar precisamente hasta n menos 1. Vean que a size le estoy restando 1, para que el último elemento no lo compare con un elemento que esté fuera del arreglo. Chicos, y nada más lo que comparo es si apariciones de este array i, es decir, si apariciones como empiezan 0, si apariciones de i cuando vale 0 es menor a la cantidad de apariciones del elemento en la posición 1, quiere decir que la posición i más 1 aparece más veces que la posición i. ¿Cierto o no? Entonces, como i más 1, este índice i más 1, el valor que esté ahí, aparece más que el i anterior,
yo le digo a index que guarde el i más 1. Si no, que no cambie nada. ¿Qué pasa si en la posición 0 habían más elementos? Aparecen más veces la posición 0 en el arreglo. Desde que esto me va a dar false y no cambié nada. Y el índice empezó en 0, ¿lo ven? Entonces el index va a guardar 0. Pero si es al contrario, él va a guardar... ¡Ay, me equivoqué! Chicos, me equivoqué en este. Aquí es en la posición index. Perdón. Chicos, me devuelvo. Estaba haciendo una tontería bien grande. ¿De acuerdo? Me devuelvo la pizarra un segundito para mostrarles mi tontería. No sé si alguien lo notó, pero estaba bien estúpido lo que estaba haciendo. Chicos, mi solución inicial yo iba comparando, por ejemplo, el 1 aparece una vez, este aparece una vez, este aparece 2 veces, este aparece 2, 1 y 1. Entonces yo lo que iba comparando era las veces que aparecía este versus este, las veces que aparecía este versus este, las veces que aparecía este versus este. Entonces, en realidad no iba comparando quién es el que más veces aparece. Entonces yo lo que tenía que decir era, llevo un índice. Este índice le puedo llamar el índice mayor, es decir, el índice que aparece más veces, que lo voy a empezar en 0. Entonces en este momento yo estoy partiendo de la premisa de que la posición 0 es la que más veces aparece. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces aparece el 1? En la posición 0 aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece la posición 1, que es el 1? Aparece 2 veces. Ok. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita con la corrección que hice fue, listo, como sigue siendo el 0 la que más veces aparece, porque esto no es mayor, la cantidad de apariciones no es mayor, entonces voy a seguir manejando en el índice quién es el que más veces aparece. Listo. Entonces sigo manteniendo el 0. La próxima iteración, lo que voy a hacer es, ya no comparo, ya no voy a comparar esta posición 1 con la posición 2, como les estaba diciendo. No, yo tengo que comparar el índice que lleva más apariciones, que sigue siendo 0. Entonces yo voy a decir, hey, las apariciones de este posición 0, que son 2, es mayor, perdón, es menor que las apariciones del siguiente i, que sería este de aquí. Sí, ok, entonces tampoco lo cambie. Pero si me dice que es mayor las apariciones de este, sí lo cambio. Suponiendo que aquí hay un 2 y un 2, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo llego y mantengo que esta posición 0 aparece 2 veces y es mi índice mayor? Cuando llego a comparar estas apariciones con este 2, me va a decir que es mayor 3 veces que aparece el 2 a este 2 de aquí. Ahí sí entra el if y yo le voy a decir, hey, deje de guardar el índice 0, guarde el índice i más 1, que es este 2 que estoy comparando, guárdelo acá, que es el índice 2. Entonces lo que voy haciendo es guardando el índice que más apariciones me encuentro. Estaba cometiendo un error de que comparaba el anterior con el siguiente. Y de la casualidad fue que me sirvió las pruebas que hice. Entonces, chicos, acá me devuelvo a mostrarles el código corregido. Un segundo. Acá. Apariciones. Ven, ahora yo voy a preguntar por apariciones de index. Lo voy a comparar siempre con apariciones del array en la posición i más 1. Entonces, siempre voy a ir comparándolo con uno adelante. De hecho, ya con esto inclusive lo podría cambiar la parte del i más 1. Yo me estaba equivocando comparando los de la par. No es necesario, es el que llevo de mayor con los de la par. ¿De dónde salió esta idea, chicos? No sé si ustedes les puse a hacer que buscaran el mayor de un arreglo, ¿cierto? El máximo elemento de un arreglo, yo lo que hice fue llevar un current value que lo empezaba en el arreglo en la posición 0. Y luego empezaba mi for desde la posición 1 en adelante. Entonces, yo nada más iba preguntando, hey, la posición i es mayor al valor actual, al mayor que llevo hasta este momento. Sí, ok, entonces cambie current value por el valor del arreglo. Es decir, conforme me voy encontrando uno mayor, yo lo voy poniendo en mi variable.
Al final que recorrí todo el arreglo, current value va a tener el mayor valor que me encontré. Lo mismo hice con repetidos, solo que en lugar de estar preguntando por valores, estoy preguntando por las apariciones. Y en lugar de guardar el current value, lo que guardo es el index. Mi comparación no es valor contra valor, es las apariciones de un valor versus las apariciones del otro valor. Apariciones del índice que llevo versus las apariciones del arreglo. Apariciones, aquí lo que hice fue el valor que llevo comparado, el valor que llevo comparado con el que me voy encontrando en el recorrido del for. Chicos, ¿me pude explicar a pesar del error que cometí? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Principalmente al que me preguntó que tuvo dudas con ese. Si le quedó claro. Sí. Sí, perfecto. Ahí sorry por el error, no me he dado cuenta hasta ahorita. Y lo vacilón fue que cuando lo probé me dio correcto. Quiere decir que el arreglo con el que lo probé daba para encontrar esa... Daba para engañarme en esa solución. Pero ya está corregido. Ok, chicos, más dudas. Incrementar posición. Ya aquí casi los vimos todos. Vean que era un void. Yo les pedí que no retornara nada. Entonces recibía el arreglo, recibía el size y recibía un index. Chicos, lo único que yo esperaba que hicieran era igual. Arreglo en la posición index que le están pasando, más. O esto más igual 1. O eso igual a array index más 1. Todas esas son formas de incrementar un valor, ¿de acuerdo? Todas las que vimos. Ahora, solo que lo que tenían que hacer era una validación. La validación era que si el índice es mayor o igual que 0 y el índice es menor que size, es decir, si está dentro del rango de posiciones del arreglo, sí podían hacer el más. Si no, no lo podían. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el arreglo era de 12 elementos y yo les digo que actualicen la posición 45? De que van a ir a intentar a cambiar una posición de memoria que no es de ustedes. Lo más probable es que se les caiga si está ocupada esa posición de memoria. Porque no tienen acceso. ¿Todo bien? Yo puedo hacer esto, chicos. Todo bien, profe. Gracias. Yo puedo hacer esto. Voy... El test me lo volé. Vamos a ver, me lo volé. Sí, me lo volé. No importa. Vamos a ver. Este es un algoritmo que va a retornar un entero. Entonces hago una variable entera que al final retorno, ¿verdad? Aquí normal, return x, y aquí tengo mi variable entera. In x igual a incrementar posición, el array que me pasan, el size que me pasan y el index que me pasan, lo paso aquí como argumentos, entonces todo bien. Chicos, ¿esto funciona? No, ¿Por qué no, Jorge? porque incrementar posición no retorna nada. Exactamente, están haciendo int x igual a void. Chicos, vean, es tan horrible lo que estoy haciendo que es como que yo haga int x igual que el cout de bola. ¿Qué retorna el cout? Nada. Por tanto, estoy diciendo que un entero va a ser igual que un void y simplemente no tiene ningún sentido. Es lo mismo que estaba haciendo con x igual a incrementar posición. Retorna un void, por tanto no se lo puedo asignar a un entero. ¿Claros o no claros? Ok, Gracias, profe. pura vida.
Creo que ya vimos todos. Sí. Ah, el del promedio lo pudieron dar con decimales. Vean mi solución con el promedio, chicos. El promedio recibía el arreglo y recibía el size, como todo, para poder recorrerlo, ¿verdad? En este caso, yo nada más ocupaba la sumatoria que ya le había hecho. Recuerdan que fue uno de mis ejemplos. Yo les di el ejemplo de la sumatoria, que tenía un arreglo, el size, lo recorría sumando cada uno de los elementos a un acumulador. Esa es la sumatoria. ¿Cuál es el promedio? La sumatoria entre la cantidad de elementos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Sumatoria entre la cantidad de elementos. Sumatoria entre size. Yo sé que sumatoria me va a devolver un double, bueno, un entero en este caso, perdón, un entero dividido entre size. Entonces, pero el promedio retornaba un double. Entonces, ¿qué pasa si yo hacía esto de acá? Double resultado igual a sumatoria de array size, me devuelve un entero, dividido por size, que también es un entero. Entonces, si yo corro esto, él va a acomodar el resultado de esta sumatoria entre size, sumatoria entre de enteros, perdón, división de enteros, y vean que aquí el promedio me dice 69. Ni siquiera tiene punto. Podríamos decir, no, profe, es que sí da 69, pero yo ocupo un double, debería decir 69.0. ¿Sí o no? Entonces, la solución es decirle, no, convierta esto a double. Entonces, eso se le llama un casting. Ese casting es convierta el resultado a double y vean ahorita cómo obtengo un resultado de 69.2857. Ahora sí obtengo resultado con decimales. Otra función menos elegante, pero creo que podría funcionar, es hacer una porquería como esto. Size es un entero, ¿cierto? Bueno, también le podrían decir conviértalo a double. Y si tiene lógica esa conversión, es decir, si un entero cabe en un double, o lo puedo convertir de entero a double, que sí se puede, pues no van a tener error. Pero la otra opción es, chicos, ¿qué pasa si hacen size por 1.0? ¿Cuál sería el resultado de size por 1.0? Un double con size. Cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿cierto? Pero le estoy poniendo 0.0, yo esperaría tal vez de que él lo convierta a double. Entonces vean que con ese esquema también me da 69.2857, porque lo que estoy intentando o lo que estoy haciendo de una forma nada elegante, que quede claro, ¿verdad? Nada elegante, lo que estoy diciéndole es, hey, multiplíquelo por un double, multiplíquelo por 1, pero con un 1 double. Por tanto, esto se convierte en un double. Y ahora sí, cuando hago un entero dividido por un double, simplemente ya en memoria se crea un double para el resultado. ¿Claros con ese toque? Obvio que es más divertido y más elegante, más decente hacer el casting como se debe. Double de sumatoria entre size. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, chicos, creo que esos eran los algoritmos que tenían. Perfecto. Vamos a ver estructuras. Hoy iba a haber punteros, pero ya no me da tiempo de terminarlo. Entonces voy a ver un tema pequeño de estructuras. Chicos, vean. Uno muchas veces, o de hecho eso siempre, uno como programador ocupa crear sus propios tipos de datos. Es decir, C++ les dio a ustedes una cantidad de datos o tipos de datos ya definida. Les dio enteros, les dio shorts, charts, les dio doubles, les dio floats, les dio arreglos, les dio varios tipos de datos que ustedes pueden utilizar. Pero ¿qué pasa si yo les digo, hey, definamos ahí una clase, una estructura o un tipo de dato que se llama estudiante? De ahí, C y C++ o cualquier lenguaje no les van a decir, hey, sí, ya les creamos un estudiante aquí. Hasta dice carnet del TEC, uno de los campos. Jamás les va a decir eso. Ustedes tienen que
definir ese tipo de datos. Y eso se le conoce como un tipo abstracto de datos, ¿ok? Pues siempre que escuchen tipo abstracto de datos, es aquel tipo que ustedes crearon. Entonces, en C y C++, C++ sin orientación a objetos, la única manera de crear esos tipos abstractos de datos es mediante un struct. Los struct es casi la misma historia que una clase de programación orientada a objetos, solo que no tiene las características de programación orientada a objetos como polimorfismo, como herencias y otras cosas que en Poe verán. Pero entonces un struct sí me permite en un solo nombre crear un tipo nuevo. Yo puedo crear un estudiante que tenga carnet, que tenga nombre, apellido, que tenga notas, que tenga un arreglo de conceptos, en fin, todas las características que yo necesite. Entonces, hay una sintaxis particular para definir estructuras. Entonces, por ejemplo, un struct, voy a hacer, antes de ver esta que tiene un montón de cosillas por ahí, voy a hacer un struct súper simple. Entonces, un struct, chicos, van a poner, la sintaxis es struct, minúscula, esa es la palabra reservada para indicar de que vamos a crear una estructura. Luego van a poner el nombre de la estructura. Chicos, porfa, igual que en clases, se recomienda de que el nombre de una estructura esté en mayúscula. Abren corchetes y esos corchetes particularmente es de lo poquito junto con el do while que terminan en punto y coma. Es una cuestión de sintaxis de los structs. Entonces, chicos, pónganle punto y coma. Ahorita les explico que es que después del struct yo puedo poner aquí A, B, C y esos son variables de esa estructura. Entonces, por eso es que termina en punto y coma. Si no pongo nada, no estoy definiendo ninguna variable de ese tipo de estructura. ¿Ok? Entonces, struct, nombre y entre corchetes, ya esa es la estructura. ¿De acuerdo? ¿Y qué puede tener? Ya ustedes empiezan a definirle los campos. Se le llama campos, no atributos. Atributos es en orientación a objetos. Los campos. Por ejemplo, le pueden definir un string, nombre. Le pueden definir un int, edad. Le pueden definir un tipo, nombre de campo. ¿Cierto? Punto y coma. Eso es lo que ustedes le pueden definir a un struct. Campos. Además, al struct le pueden definir funciones o procedimientos. Entonces, un estudiante igual, le pueden definir los prototipos o pueden programar. Pueden decirle void imprimir punto y coma. Ese sería el prototipo. O también pueden decirle void get, bueno, hagamos un int get edad. Y aquí lo que hacemos es return edad. Entonces, chicos, algo muy importante es, vean que son dos procedimientos. El procedimiento imprimir y el procedimiento get edad. ¿Cuál es la diferencia? Este está declarado solamente, es un prototipo. Este está declarado e implementado de una vez, ya es la función completa. Entonces, yo puedo hacer esto como lo ven, y este método de imprimir lo puedo ir a programar inclusive fuera de estos corchetes. Para programar eso, yo le voy a decir, ok, voy a programar en algún lado un void imprimir, no recibe nada, y empiezo a programar. Y hago aquí out. Y ya voy a imprimir el nombre, nada más. ¿Ok? Nombre, imprimo el nombre. Chicos, ¿todo bien? No, no está todo bien. Yo estoy definiendo fuera de la estructura, desde este corchete hasta este corchete son las estructuras. Esa estructura tiene estos tres tipos y además tiene dos procedimientos. Uno ya está implementado, el otro no está implementado. Si yo quiero implementar este imprimir y lo hago de esta forma, no le estoy diciendo en ningún lado
de que este método de imprimir de aquí, de la línea 22 a la 24, le pertenecen a esa estructura. Entonces, al no estarle diciendo eso, simplemente estoy haciendo un método de imprimir, pero que no es este. Es otro completamente distinto. Tanto así que me va a dar error porque este nombre, una variable o campo, no lo va a encontrar porque no está perteneciendo a la estructura. Entonces, para decirle que pertenezca a la estructura, hay que decirle explícitamente el nombre de la estructura, dos puntos, imprimir. Ahora sí, voy a hacer la sustitución. Si el struct se llama estudiante, aquí yo le voy a decir void estudiante, dos puntos, imprimir, y ya con esta instrucción del nombre de la estructura, dos puntos, le estoy diciendo de que es el imprimir que declaré dentro de la estructura estudiante. Es equivalente a abrir corchetes aquí y tirarse la programada. ¿Se entiende más o menos? Profe, y entonces ahí ahora sí va a reconocer la variable nombre. Claro, ahora esto sí me debería de compilar. De hecho, aquí compiló y corrió sin ningún problema, ¿lo ves? Ahí corrió sin ningún problema y compiló. Si yo le quito, le voy a quitar el estudiante dos puntos. Lo quito, voy a compilarlo y debería reventar porque no encuentra nombre. Vamos a ver, bueno, voy a limpiarlo. Ok, un toquecito. ¿Ves? Ahí me acaba de reventar la compilación porque me dice, hey, nombre no existe. No existe. En imprimir no hay ninguna variable global, no estoy recibiendo ningún argumento, nada que se llame nombre. Ok, no, es que me equivoqué. Me faltó ponerle el estudiante dos puntos. Para decirle de una vez de que este imprimir se está refiriendo a este prototipo que está en estudiante. Y el estudiante sí tiene un campo nombre, una edad y otro nombre campo que los puedo utilizar. Entonces, lo compilo. Me faltó... déjame que es que me está dando un error con la parte de abajo. ¿Qué será este? Pero no es un nombre campo que usted tenía como tipo nombre campo y lo cambió ahí. Perdón. En el nombre campo usted lo tenía como tipo, creo, y lo cambió ahí. Sí, porque tipo no existe. Era como le estaba explicando la sintaxis, puso tipo. Pero eso realmente no existe, más bien este es entero. Y el error me está dando un código que tengo aquí abajo. Ahorita lo veo. Voy a quitarlo y vamos a centrarnos nada más en este de acá. Profe, la palabra string no debería ir con S mayúscula. No, aquí es en minúsculas. Oh, wow. Pero de hecho creo que estoy cometiendo un error en algo. En algún lado, si no me equivoco, vamos a ver. Característico. No me puedo quitar el punto. Eso me pasa por usar código que ya tenía acá. Profe, Sí, señor. bueno, yo vi un punto y coma a la par de un corchete, no, eso no hay ningún problema. Este de acá no, si es un struct siempre termina en punto y coma. Ok. Es como el do while, es una de las excepciones de él. Tampoco me va a servir. ¿Qué cólera? Segundo, chicos.
¿Cómo detesto esto? Ah, ¿cómo lo digo? Ya casi lo logro hoy. Ok. Vean, chicos, ya para estar con el código limpio y no con el punto ese que tenía raro ahí abajo. Vean, acá entonces hice la estructura que tiene estos campos. String nombre, int de edad, int nombre de campo. Les quedé explicando esta parte del imprimir sin implementar, que es un prototipo, y el get de edad implementado, que ya es la función. Lo otro que les expliqué fue que este void imprimir, al no estar implementado, yo tengo que ir a tirar código para eso. Entonces, se puede hacer simplemente como el get de edad, que abrí corchetes acá, y después empiezo a tirar código. ¿De acuerdo? O en la estructura nada más defino cuál es el prototipo, como en este caso imprimir, y fuera de la estructura, sea aquí o sea inclusive en otro archivo, puedo venir a implementar el método de imprimir. Solo que tienen que ponerle estudiante dos puntos, es decir, el nombre de la estructura, dos puntos, imprimir. Así es como les va a funcionar. Déjenme quitarle este 2 aquí que me quedó para solucionar la otra cosa. Y listo. Ahora, no sé si ustedes notaron, ahorita que lo estaba haciendo, de que esto quedó en un archivo .h. Los archivos .h se le conocen como los archivos header, encabezados. Y es donde yo voy a declarar estructuras. Voy a declarar los includes y los imports. Voy a declarar todos aquellos tipos abstractos de datos que necesito. Entonces, lo más común que uno va a hacer es lo siguiente. Va a definir o declarar las funciones sin implementar. Eso uno lo va a hacer en el estructuras.h. Y una vez con el estructuras.h definido como, chicos, con los campos, con los procedimientos, esa es la estructura, pero no hemos programado nada. Hay que ir a programar el void imprimir y el get edad. Eso lo puedo hacer aquí abajo sin ningún problema.
eso puedo venir y hacerle la implementación. Voy, imprimir, corchetes y hacemos un seout. De nombre o de cualquier variable que yo tenga aquí, ¿de acuerdo? Puede ser nombre, edad y cualquier otro de los que tengamos ahí. Ahora, aquí me falta algo importante según lo que les expliqué. Ahí, chicos, estoy haciendo un imprimir común y corriente. No es este imprimir. Para lograrlo, voy a tener que colocarle estudiante, dos puntos, imprimir. Igual, con el get de edad, chicos. El get de edad lo puedo implementar fuera de la estructura. De aquí para acá es la definición o declaración de la estructura, del tipo abstracto de datos. Pero aquí afuera le puedo diseñar e implementar el get de edad también. ¿Dónde le voy a decir return edad? Y ahí no me va a dar error porque edad, nombre y aquí estos otros campos existen en la estructura estudiante. Aquí yo compilo. Ahí compiló, todo el mundo feliz y ya tengo una estructura con dos procedimientos programados fuera de la estructura. Pero igual, en el punto H yo podría programarlos. Yo puedo hacer ahí lo que quiera. Pero lo más normal, chicos, es de que yo en un punto CPP, por ejemplo, aquí tengo estructuras.h, cree un nuevo file que sea de tipo CPP, donde vaya a colocar todo el código de mis estructuras. Entonces, aquí voy a ir a guardar este archivito, lo voy a guardar como CPP y le voy a poner que se llama implementación o le voy a poner que se llama estudiante.cpp. La gran diferencia es que para que él reconozca de que existe una estructura aquí, adelante, Diego. Profe, y por buena práctica, ¿vos qué recomendás hacer? ¿Definirlo adentro o afuera o en otro archivo? Ya casi termino y te recomiendo eso. Realmente, bueno, la respuesta es, les recomiendo esta estructura final que yo voy a hacer. Lo que yo les recomiendo es, hagan un estructuras.h donde solo declaren la estructura. Luego, hagan un estudiante.cpp donde van y programen los procedimientos de la estructura estudiante.h. Aquí nada más para dejarles claro, en este estudiante CPP, que es donde estoy poniendo el código, donde le pongo estudiante, estudiante, hay que ponerle include estructuras.h. Vean, chicos, es como un import, include estructuras.h. Lo que me está permitiendo es decirle, haga un include de todo esto, este de aquí, para que lo pueda utilizar y reconocer el estudiante . Entonces, estructuras.h está mi declaración. Estudiante.cpp está el include y ahora sí, la programación de los métodos o funciones que tiene el estudiante. Ya luego en el main pueden venir y probar lo que corresponde. Candidatos. ¿Ok? Entonces, chicos, vean, include de estructuras en el estudiante CPP, que es donde voy a programar los métodos. Existe un punto H donde está la estructura o las estructuras. Pueden hacer un punto H para cada uno. Estudiantes.h, estudiante.cpp. Y finalmente, en el main donde van a ir a probarlo, van a hacerle un include de estructuras.h para que puedan aquí, por ejemplo, decir, ok, voy a hacer un estudiante
punto y coma, E punto nombre igual que Diego. Y además de eso, podemos hacer E punto imprimir porque ya lo implementamos. Punto y coma. Entonces, vean, ya que tengo unas estructuras, yo hice la declaración. Tiene campos y procedimientos. En un CPP, programé los procedimientos y ya los puedo usar en el main o en cualquier otro lado, siempre y cuando tenga el include de estructuras.h para que reconozca la estructura estudiante. Ya luego, esto es un tipo, chicos, vean qué diferencia hay entre que haga estudiante e int X. No hay ninguna diferencia, solo que X es de tipo int y E es de tipo estudiante, pero es una variable común y corriente. Las dos son variables común y corrientes, solo que de un tipo particular. Ahora sí, estudiante E tiene más cosas. Por tanto, cuando yo haga E punto, me va a salir todo lo que tiene y puedo hacer. Tiene edad, tiene nombre y tiene nombre de campo. Y además tiene getEdad y tiene imprimir. Esas son las cosas que tiene E. Por tanto, este estudiante que tengo acá, que le puse nombre Diego, va a tener un imprimir y es lo que estoy llamando acá. Compilo mi programa, lo ejecuto y vean que aquí me aparece Diego 750. Bueno, en realidad Diego 75. Chicos, mi pregunta, aquí me surgió una cuestión interesante. ¿De dónde salió ese 75? ¿Por qué? Porque yo aquí les muestro de una vez. Estoy imprimiendo nombre, edad y nombre campo. Que era string, entero, entero. Entonces, mi pregunta es, voy a ponerles aquí un cout nada más para separar ese 0 del final. Lo voy a volver a correr. Ay, ahora es capaz que lo perdí. No, ahí está. ¿De dónde sale ese 750, chicos? Profe, tal vez que la memoria esté sucia, no, nada que ver. Exactamente. Si yo aquí vengo y digo e.edad igual que 0, e.nombre campo igual que 0, ahora sí, se llama Diego, tiene 0 y 0, por tanto sale Diego 0 y 0. ¿Qué salía en el anterior? Diego 750. ¿De dónde diablos tenía ese 750? El 75 principalmente, porque lo que imprimió fue un 75. El último se imprimió 0, que era nombre campo. Pero chicos, la edad de 75, ¿de dónde la agarró? Fue que la memoria se setió en un campo de memoria disponible, pero que tenía un 75 asignado. Cuando yo hice estudiante E, él pidió memoria para un string, entero y entero. Y donde creó este entero de edad, había un 75. Por eso, cuando lo imprimí, me apareció un 75 que yo en ningún momento asigné. Ahora que ya asigno ceros y ceros, pues claramente espero ver esos ceros ahí impresos. Entonces, esta parte sería como similar al constructor de una clase. De hecho, aquí él llamó al constructor por defecto. Aunque sean structs, él tiene constructores. Entonces, nosotros vamos a trabajar con news y también vamos a trabajar con otra opción que se llama el malloc. Malloc es para pedir memoria de una estructura o de una estructura. Y el malloc es como se usa en C. Pero en C++ existe el new, igual que el de Java. Entonces, ahí cuando hacemos new ya estaríamos usando orientación a objetos, pero con punteros. Entonces, les voy a enseñar el malloc para que sepan cómo es que se utiliza y muy probablemente en compiladores y en sistemas operativos, pues los van a poner a utilizar el malloc. Porque van a programar en C directo. Nosotros que programamos en C o C++, vamos a poder usar el new también, que es igualito al new de Java, que es de orientación a objetos. Pero sin embargo, según la pregunta que me haces, aquí cuando yo hice new estudiante E, lo más interesante es que aquí en estudiante existen los constructores.
De hecho, yo le puedo decir a este tema de aquí que tenga un estudiante, se llama igual que mi estructura. Le puedo decir de que no recibe nada. Y ahora sí le digo, ok, nombre va a ser igual que Diego 2. Edad va a ser igual que 0. Nombre campo va a ser igual que 55. Voy a ponerle aquí, 555. ¿Ok? Entonces, ve que estoy definiendo muy parecido a un constructor. De hecho, es el constructor por defecto. Cuando yo hago aquí en el main, cuando yo hago estudiante E, él está llamando a ese constructor por defecto, que anteriormente no tenía nada programado, pero ahorita sí va a tener algo programado. ¿Qué? De lo que le acabo de poner, Diego 2, 0 y 5555. Por tanto, cuando yo crea la variable E y llame a E.imprimir, debería esperar que me aparezcan esos valores. Velos acá. Diego 2. ¿Qué fue lo que le puse? Diego 2, 0 y 5555. Ok, creo que lo mejor es que le ponga unos new lines aquí, ¿verdad? Más decente. Chicos, vean lo que estoy haciendo aquí para que ustedes comprendan por qué es que uno divide los archivos. Aquí es que tengo una sola estructura. Entonces, ahorita que dije, madre, qué feo me está saliendo sin imprimir, voy a ir a cambiarlo. Entonces, si uno tiene un punto CPP para esa estructura, si uno tiene un estudiante.cpp, yo nada más vengo a ese archivo y sé que aquí voy a encontrar todos los referentes estudiantes. Entonces, por una cuestión de orden, que se recomienda tener un punto H para declarar las estructuras y un punto CPP donde se programen esas estructuras. Es nada más una recomendación. Igual pudieron haber agarrado el punto H y echarse toda la programada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, solo que es por una cuestión de orden. ¿Vieron qué fácil? Hey, voy a ir a cambiar el imprimir. ¿Dónde está? En estudiante CPP. Aquí voy y lo cambio y todo el mundo feliz. Súper tranquilo de cambiar. Bueno, volviendo al main, chicos. Ahora sí ya le puse new lines. Entonces, estudiante E tiene que decir Diego 0 y 555. Y ahora sí con enters. Un poquito mejor la visibilidad de esas impresiones. ¿Lo ven acá? Diego 2, 0 de edad y 5555 como nombre campo. Entonces yo les pregunto, chicos, vean aquí donde cuando yo hice una variable, a pesar de que yo no le programé qué utilizar, él está llamando al constructor por defecto. Cuando él pide memoria para hacer esta variable, siempre llama a un constructor y ese constructor es el constructor por defecto que puse aquí en estudiante. Luego una pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre una estructura y una clase? Las diferencias es de que la estructura no va a tener herencias, no va a tener polimorfismo, no va a tener un comportamiento dinámico en la memoria, que son varas que vamos a ver en PO más adelante. Entonces, es a nivel de cuentas, a nivel de plantilla es lo mismo. Una plantilla estudiante tiene campos y tiene métodos. Y yo puedo hacer 20,000 estudiantes que tengan esos mismos campos y métodos. Solo que hay un montón de comportamiento en las clases, que es el polimorfismo, comportamiento dinámico en memoria, herencias, castings y un montón de historias que tenemos ahí interesantes en orientación a objetos que no las vas a tener con un struct. Un struct es un tipo abstracto de datos y acabó. Una clase es un tipo abstracto de datos, pero que tiene funcionalidad de orientación a objetos propios. Te va a quedar mucho más claro cuando en PO podamos avanzar a toda esa parte de herencias, programación dinámica y otras. Pero en este momento que estés pensando que es la misma carajada, yo te diría, más, estás en lo correcto, la misma carajada. ¿Ok? Chicos, ¿dudas de esto? ¿Dudas de lo que es un struct? ¿Cómo se define? Hoy me importa que entiendan la sintaxis del struct. Entonces, les repaso lo que quiero que entiendan hoy y si no me preguntan de una vez. Chicos, un struct es un tipo abstracto de datos. Se define como struct y el nombre de la estructura.
se abren corchetes y esos corchetes terminan en punto y coma. Terminan en punto y coma porque 6C++ permiten que yo ponga nombres aquí y ese AB que acabo de poner son variables de tipo estudiante. Es como si definiera estudiante A, estudiante B. Si no las pongo, entonces me va a quedar el punto y coma solito ahí. Por eso es de que existe un punto y coma al final. Luego, las estructuras tienen campus y tienen además procedimientos. Puedo programar los procedimientos aquí mismo o bien puedo definir los prototipos y fuera de la estructura, es decir, fuera de los corchetes, voy a programar ese comportamiento. ¿Cómo lo hago? Solo que si lo hago fuera, voy a tener que ponerle en el nombre del método, igual el tipo que retorna, el nombre, y entre esas dos cosas voy a ponerle el nombre de la clase con 2 puntos, 2 puntos, para indicarle de qué pertenecen a esa estructura. Luego, la recomendación que les hago es tener un estructuras.h o un estudiante.h, donde hago la declaración, un estudiante.cpp, donde hago la implementación, y ya luego con eso, nada más con el donde declaré el estudiante, que es aquí en estructuras.h, es el que voy a incluir dentro del programa que lo voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, en el main.cpp. Es una recomendación. ¿Dudas, chicos? Profe, si yo tuviera varias estructuras, ¿es recomendable hacer varios archivos para definir lo de los procedimientos o en uno solo todos los procedimientos de todas las estructuras? Yo haría un .cpp para cada estructura. Estudiante.cpp, profesor.cpp, curso.cpp, y ahí programo lo de cada una de las estructuras. Pero normalmente también podría tener un estructuras.h para cada una de ellas, o bien un solo .h con todas las estructuras. Las dos opciones suenan bien. La otra es de que vas a tener muchos más archivos, ¿verdad? Un .h para la declaración y un .cpp para la implementación. En este caso sí te recomiendo un .cpp para la implementación y un .h único para todas las estructuras. Ok. Gracias, profe. Ok. Profe, cuando yo pongo los métodos de una estructura, digamos, en otro archivo, tengo que enlazarlo de alguna manera, no sé, como que en el código le tengo que decir dónde están los métodos o... Sí, ve que acá yo hice estructuras y se llama estructuras.h, ¿cierto? En el otro, donde está la implementación, ve que también tuve que hacerle un include. Ah, ok. Tengo que llamar a donde está la estructura. Exacto, le haces un include del archivo para que ella tenga acceso. Busque aquí el estudiante, porque es al que le estoy haciendo referencias acá. Entonces, con el include de arriba, listo con eso. ¿Todo bien? Ok, chicos, eso era lo que quería ver de estructuras hoy. Iba a haber punteros, pero como hicimos varias cosas de los algoritmos anteriores, solo vi sintaxis. La próxima ya vemos estructuras con punteros y empezamos a ver punteros también. Entonces, voy a subirles este código y los códigos de ahora de los métodos que hicimos para que los tengan, los vean, si tuvieron dudas, si quieren ver el código. Y el de este que me interesa de que vean la estructura. Lo único que voy a hacer, chicos, es cambiarle el nombre aquí a estructuras por estudiantes.h. Porque es mucho más normal, como les estoy recomendando. Estudiante.h y estudiante.cpp. Por tanto, aquí voy a tener un estudiante.h. Es lo que voy a tener que incluir acá en el CPP. ¿Ok? Adelante, Dani. ¿Qué es más recomendable? ¿Hacer los include, por ejemplo, cuando estoy trabajando con estudiantes CPP, que es para solo hacer la progra de las estructuras? ¿Es más recomendable hacer el include ahí o sería recomendable hacer un include, o sea, hacer un .h con todos los includes que vaya a utilizar y solo incluir, y solo hacer el include en ese, o
sea, de ese archivo. Digamos, los includes como este, como el IOStream, el stdlib y inclusive el namespace, yo lo tendría solo en un punto H. O bien lo tendría en el main, es la otra opción, tenerlo aquí arriba, ¿de acuerdo? Y solo una vez. Pero estos otros que son del punto H y demás, estos include nunca te los vas a quitar de estarlos poniendo por varios lugares. ¿Por qué? Porque si vos haces de que este include.h esté en un solo archivo y lo vas incluyendo en todos, te va a dar una serie de errores que dice de que estás duplicando código. Recordá que cuando haces un include, lo que hace el compilador es pegar ahí el código de todo lo que se encuentra en el include. Entonces, es como si él estuviera pegando varias veces las mismas funciones. Y ahí se te va a dar un montón de errores. Entonces, para evitar esos errores, mi recomendación son dos. O en el main, poner los includes nada más de inicio, como estos, el IOStream, el namespace y los otros. O bien en un punto H, solo esos. Pero los estudiantes.h, estructuras.h, eso los vas a tener que repetir en varios lados. Y si lo haces en los lugares incorrectos, te va a empezar a dar errores. Por tanto, si pensás hacer eso, que ese solo tenga los IOStream, stdlib, la librería Spring, en fin, las que son librerías propiamente. Entiendo, profe. Gracias. Ok. Igual con eso van a sufrir un poquito. Luego les doy la solución. Les voy a dar una pista. Cuando ustedes incluyen algo y se les está repitiendo, hay que poner una vara que se llama ifdef. Entonces, pero luego cuando les revienta, ahí lo vamos viendo. ¿Sí? Conforme les voy asignando tareas y demás, les voy reventando. Entonces, vamos viendo esas soluciones. Ok, chicos, ¿dudas? Bueno, chicos, les subo estos códigos ahorita. Un gusto verlos saludarlos y darles clase esta semana. Nos estaríamos hablando el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Está bien, hasta luego, Profe, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hablamos. Pura vida, hasta luego. Profe, ¿cómo se llama lo del David, Visual Studio Code? No, vos vas para poco conmigo, ¿verdad? no, yo tengo poco con Joen ahora. Qué madre. Sí. Es que voy para clases ya, para otra clase. Está bien, profe, no se preocupe. Escribime o mandame un correo y es que hoy termino hasta las 9. O bueno, te doy varias opciones. ¿Me escribís ahora a las 9 por Skype? ¿O me mandas un correo? ¿O me escribís mañana a cualquier hora y lo vemos? Está bien, profe, gracias. No se Entonces, ahí con preocupe. toda confianza, escribime el Skype o un correo y yo veo qué será lo que te está pasando. Sorry, es que voy para clases de aquí hasta las 9 y de hecho ya tengo que levantar la otra sesión. Pero para que no te atrasarte y darte una respuesta, mándame el correo o me escribís. Y yo te respondo. Profe, gracias. Pura vida, más bien disculpamos. Gracias. Pura vida. No se preocupe, pura vida. Pura vida. Bueno.